¿Y podremos hablar de la otra pandemia, la del miedo? ¿El miedo también enferma, afecta nuestras emociones? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que vamos a charlar en este momento y para eso ya está José Romero Silva con la licenciada Iriarte. Josecito, ¿así es? Es así, estamos con la psicóloga Mariana Iriarte y le vamos a preguntar esto. Mira, vamos a arrancar con eso. ¿El miedo es la segunda o tercera pandemia entre tantas que están circulando, además del coronavirus? Buen día. Buen día, José. Sí, realmente el miedo es el más poderoso factor que baja las defensas. Es tremendo porque cuando uno llega a niveles altos de miedo y de ansiedad frente a lo que estamos viviendo, que es natural, ante la incertidumbre, todas las personas tenemos como mecanismo de defensa al miedo. ¿Qué es el miedo? Es el mecanismo biológico que surge cuando salta la alarma en uno, cuando uno ve algo como potencialmente peligroso o amenazador. Entonces todos los sistemas se ponen en funcionamiento, se aceleran, la respiración se agita, el corazón va más rápido, los músculos se tensan, se preparan para defenderse o huir frente a aquello que consideramos peligroso. Cuando existen factores estresantes tan largos que persisten en el tiempo, es como que el organismo se va agotando en una defensa permanente, en realidad frente a lo que llamamos un miedo psicológico. Es cuando la mente empieza a fabricar situaciones, y si me contagio, y si me muero, y qué va a pasar, y nos fabricamos películas mentales con desenlace, donde uno es el protagonista de un drama que en la mayoría de los casos suele ser imaginario. Ajá. Y ahora, ¿cómo uno sobrelleva el miedo frente a una pandemia, frente a cifras que por ahí escuchamos de contagiados, de muertos, y de esta situación de ¿y si me contagio? ¿Y si contagio también? Sí, es muy difícil, pero si caemos ante el miedo y nos dejamos arrastrar por la mente que quiere controlarlo todo, ¿sí? La mente no nos deja tranquilos ni un momento. La mente está permanentemente, ya sea en el pasado, recordando cosas, ya sea dolorosas o felices, o se anticipa para prepararse frente a posibles futuros peligros. Ante lo que estamos viviendo, y sobre todo a personas que les pasó de vivir pérdidas muy dolorosas, es sumamente difícil. Estamos viviendo realmente tiempos que hacen que salga o lo peor de uno o lo mejor. ¿Y qué hacemos? Bueno, antes que nada tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Cómo se logra esto? Es conectar con cada momento que vivimos. Es conectar, en vez de que la mente nos lleve puestos, intentando que nada nos suceda, que nada le suceda a nuestros seres queridos, que al fin y al cabo, yo estoy convencida, aparte me baso en experiencias propias, que no controlamos absolutamente nada, ¿sí? Y si puedo contar una experiencia que a mí me ha servido muchísimo para entender esto, hace unos años atrás, mi hija tuvo una caída muy tonta. Acá en la casa estábamos todos presentes, se tropezó, cayó y resultó que se reventó el vaso y casi se muere, ¿sí? La operaron de urgencia, le rescataron el vaso y sobrevivió porque no le tocaba. El médico que la atendió nos dijo, festéjenle otro cumpleaños porque realmente su hija tiene una docena de ángeles que la protegieron. Bueno, yo a partir de entonces realmente es como que puse en tela de juicio todo lo que había creído hasta ese momento. Uno ve el peligro afuera, uno siempre cree que en la ausencia de los padres es que pueden acontecer cosas
tremendas, en un cumpleaños, en un pelotero, en la ruta. Siempre uno pone el peligro afuera, el corona. Y a veces las cosas cuando tienen que pasar, pasan. Uno no las controla, ¿sí? José, sí, licenciada. Si me permite una última preguntita hablando de los niños justamente. ¿Cómo manejamos la pandemia y los chicos en casa? ¿Hay que preservarlos? ¿Qué se le cuenta? ¿Hasta dónde? ¿Qué sugerencia nos da como especialista, como referente para poder quienes tenemos hijos llevar este tema en casa? Bueno, yo observo y me baso en mis hijos, ¿no? Yo priorizo su salud mental, antes que nada. Mi hija estuvo muy deprimida el año pasado por un aislamiento total, entonces empezó gimnasia y cambió radicalmente su estado de ánimo, está feliz, hizo nuevas amistades y yo considero que hay ciertos riesgos que hay que correr porque por lo largo de esto que estamos viviendo. No podemos enjaularnos ni pretender enjaular a nuestros hijos. Eso es lo que yo opino. Su salud mental es para mí prioritaria. Entonces, tengo muchos pacientes que por tanto miedo no les dejan a los chicos salir ni a la esquina, ni reunirse con 1 o 2 amigos. Y aislamiento tan dramático a los chicos les puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces, yo priorizo eso. Yo creo que hay que dejarlos que hagan sus actividades al aire libre en la medida de lo posible. Yo misma trato de hacer actividades que me dan felicidad al aire libre, porque esto va para largo. No nos podemos aislar eternamente esperando que esto... Y si mañana nos morimos, hay que tenerla la muerte, no como algo morboso, sino como algo que nos traiga a la hora y que nos permita disfrutar cada momento, porque realmente la muerte nos puede tocar en cualquier momento, exacto. Muchas gracias, licenciada. Qué temas, ¿no? Sí, que sin duda alguna hacen a la salud mental, ¿no? Hacen a poder sobrellevar mejor esta situación que todos estamos atravesando, donde el miedo muchas veces toma control de nosotros mismos y hay que aprender a manejarlo. Más o menos creo que el motivo por el que hemos venido también hoy acá, para aprender a cómo manejar esos miedos frente a la situación que estamos viviendo. Tal cual. Muchas gracias, José. Muy interesante el móvil. Muchísimas gracias. Seguimos con mucho más acá en la mañana de Viva Tucumán.